La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Mil disculpas por ese pequeño problemita que tuvimos a través de Radio Vital, a través de las plataformas, y en verdad estoy muy agradecido con Dios porque nos permite una vez más estar aquí en sintonía, y sé que podemos nosotros este día aprovecharlo al máximo para tener un propósito específico de cómo podemos disfrutar lo que es realmente nuestra vida en Cristo Jesús. Así que hermano, hermana que estás en sintonía, te doy la cordial muy bienvenida en las diferentes plataformas, y quiero pedirte de favor que este día puedas disfrutar, el sumar, el incrementar realmente ese conocimiento de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que es viva y eficaz. Y quiero estar argumentándote con versículos bíblicos para que tú puedas tener certeza de lo que la palabra de Dios hace en tu vida. Nosotros vivimos muy apegados a ideas, costumbres y tradiciones, pero la palabra de Dios es espíritu. Y yo siempre estoy hablando del hombre espiritual, del hombre que nació de nuevo. Nosotros nacimos de nuevo de parte de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros hemos nacido del ADN de Dios. Hemos venido de Dios a la vida, que es una vida nueva en Cristo Jesús. Esta no es una prédica, esta es una instrucción de la realidad de lo que somos en Cristo. Cuando la persona no se ubica de quiénes somos en Cristo, tenemos una manera muy rara de pensar, una manera muy peculiar, donde prácticamente todo va al asentamiento emocional, sentirnos bien. ¿Sí? Ahorita, hace unos momentos antes de iniciar este programa, hablaba con una persona y le explicaba yo que nosotros fuimos escogidos por Dios. Todo aquel que genuinamente es hijo de Dios fue escogido por Dios. Nadie viene al Padre, dice, nadie viene porque Él quiso, ¿sí? Porque a mí me dicen personas, yo recibí a Cristo. Sí, es una verdad que usted recibió a Cristo, pero fue porque Dios te trajo a Cristo. Dios nos trajo a través de Jesús. Porque a través de Jesús nosotros podemos ser nuevas criaturas, haber sido trasladados de un reino a otro, tener un nuevo ADN y dejar un pasado total para Dios. Y ahora, a partir de ahí, Dios nos ve a través de Jesús a nosotros. Pero tenemos que aprender a vivir la vida nueva en Cristo. Y esa vida nueva no se vive a solo que la palabra de Dios sea la que gobierne nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la única que opera en nosotros. La palabra de Dios es Dios. La palabra de Dios
es espíritu. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios tiene una función en nosotros. Es alimento principalmente para el hombre espiritual, el hombre que nace de nuevo. Y yo hablo constantemente de esto porque si no nos damos a la tarea de saber exactamente esto, la palabra de Dios no tiene el valor, el significado que debe tener para con nosotros, en el sentido de que la palabra de Dios es la autoridad en nuestras vidas. Es una palabra que tiene autoridad de parte del Dios creador en nuestras vidas espirituales. Hoy tenemos que rescatar una vida nueva en Cristo. Nosotros somos responsables de vivir en santidad, en integridad, apartados para Dios, pero para muchas personas el vivir estas cosas de la palabra de Dios, ¿sí?, se les hace muy difícil, porque siempre están viendo de una manera equivocada lo que es realmente lo hermoso que es la palabra de Dios. Si usted ve la palabra de Dios muy difícil, si usted dice, no, esto es muy duro para nosotros, ¿quién va a obedecer? Hay un versículo que tenemos en la palabra de Dios que uno de los apóstoles le dijo a Jesús. Le dijo que era muy difícil. Le dijo, ¿quién podrá? No recuerdo dónde se encuentra ese versículo, pero espero en Dios que me ayude ahí mi hermana Ángela a encontrarlo. Porque es importantísimo que nosotros podamos tener evidencia bíblica. ¿Por qué? Y ahorita voy a hablar por qué. Porque tenemos que nosotros ser guiados por el mismo Espíritu Santo para que esta palabra sea revelada en nuestras vidas. Si no es revelada en nuestras vidas la palabra de Dios no va a tener en efecto para que nosotros vivamos felizmente en la palabra de Dios. Voy a buscar aquí este versículo. Dice la palabra de Dios, a verás. ¿A quién iremos si solamente tienes palabra de vida eterna? Aleluya. Dice la palabra aquí. Podemos darnos cuenta en Juan 6, 68. La palabra de Dios dice en Juan 6, 68. Aleluya. Vamos a escudriñar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Aquí tenemos una revelación que la palabra tiene eternidad. Todo va a pasar menos su palabra. Pero nosotros tenemos que mantenernos en la palabra. Vivir en la palabra. Y tenemos también, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Estamos leyendo Juan 6:60
al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, dura es esta palabra. La palabra tiene varias funciones y una de las funciones es que te confronta. Hoy en día tenemos un fenómeno de personas que no viven en el espíritu, que carnales, viven en la carne, aunque son nacidos de nuevo, pero viven en la carne, porque hay 3 tipos de personas. El que no tiene a Cristo, ese es uno, está muerto. Segundo, el que tiene a Cristo pero anda en la carne. Y el que tiene a Cristo y anda en el espíritu. Quiere decir que el que anda en el espíritu, ¿sí?, vive sin condenación alguna. Lo pueden ofender y el hombre perdona. Le pueden faltar el respeto y el hombre sigue en lo suyo. ¿Por qué? Porque anda en el espíritu. No le da importancia a las cosas que no tienen importancia. ¿Por qué? Porque no va a perder su comunión con Dios porque a alguien le faltó el respeto. O porque a alguien le está diciendo cosas que no tienen fundamento con la palabra de Dios. El que anda en el espíritu, la Biblia nos dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y no existe condenación alguna para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Ahí nos dice claramente que hay gente que anda en la carne. Y quienes andan en la carne son los chapulines que andan brincando de iglesia a iglesia y a iglesia y a otra iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren oír que la palabra los confronte. Cuando la palabra nos confronta, nos está corrigiendo. ¿Sí? La palabra dice, toda la palabra es útil, nos corrige. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspiración de Dios. Aleluya, toda. Es inspiración de Dios, no es inspiración de una organización, de un ministerio, de una persona, no, es inspiración de Dios. Nació en Él. Y tiene una cualidad especial que es útil para enseñar. ¿Qué nos va a enseñar la palabra de Dios? El sistema de su reino. Eso nos va a enseñar. Entonces nosotros, para poder vivir una nueva vida, necesitamos aprender. Y eso se hace renovando el alma. Cuando estás consciente de que fuiste trasladado de un reino que te formateó tu manera de pensar, ¿sí? Y luego viniste a Cristo como nueva criatura, aquí en el espíritu eres nuevo, pero el alma traes arrastrando toda la cultura, costumbres y tradiciones. Hubo un hombre que Dios le dijo, vete de tu casa y de tu parentela, o sea, deja todo ese pasado atrás. Y es lo mismo que con nosotros lo está haciendo hoy. Eso lo hizo el Señor para que nosotros también dejáramos todo atrás. Que todo lo que, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros abandonamos lo de la vida vieja, ¿sí? Es una vida preciosa. Se los digo porque hay consecuencias cuando se violan los principios de la palabra de Dios. Hay hombres supuestamente cristianos, espirituales, que toman decisiones equivocadamente sin respetar la palabra de Dios. Voy a poner el ejemplo. Imagínate que un varón que conoce la palabra de Dios y la Biblia dice que no haga yugo desigual. No, el joven va y se casa con una mujer que no tiene a Cristo, una mujer que no tiene una relación con Dios. Está violando un mandato. El Señor le dijo, no te cases con ella. ¿Y qué pasa después? Las consecuencias. ¿Por qué? Porque se casó con alguien que no tenía
la misma afinidad. Hubo yugo desigual. Si alguien está viendo ahorita el futuro tuyo y mío, es Él. Está clarito el proyecto tuyo y el proyecto mío. Entonces la palabra de Dios nos enseña a vivir la nueva vida en Cristo. Y la palabra, al enseñarnos, nos dice que renovemos el alma, ¿sí? Para que ahora el hombre interior, el hombre que está aquí adentro de nosotros, nos ayude a proceder, a caminar hacia adelante, pues. Nosotros, todo cristiano que no sabe andar o no vive en el Espíritu, esa persona siempre va a vivir con condenaciones, problemas. Pero la persona que dice, no, yo no quiero vivir así. Imagínate que usted no ha escuchado lo que voy a decir. Hay una manera de vivir poderosamente aquí en la tierra. Y esa la diseñó Jesús. Y no es fanatismo ni golpe de pecho. Es una realidad si tú dejas que la enseñanza de la palabra de Dios, como está escrito en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. No le dio chance a ningún teólogo que pusiera de su parte. Y lo primero es útil para enseñarnos cómo vivir la nueva vida en Cristo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Esa enseñanza es para la nueva criatura. Porque la nueva criatura es la que tiene vida ahora en el reino de Dios. Es cierto que tengo un alma y que vivo en un cuerpo, pero necesito darle crédito a la palabra de Dios siempre. La palabra de Dios siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón. Y no va a cambiar. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros, volvaos a mí, dice, y yo me volveré a vosotros. En palabras castellanas, para que nos entendamos, Dios dice, hey, hazme caso a mí y deja de estar hablando tontería y media y asociándote con personas que no están de acuerdo conmigo. Es lo que dice el Señor. Volvaos a mí y yo me volveré a vosotros. Usted puede pensar, este hombre no ama a Dios. No tiene compasión. Mira cómo habla tan fuerte. Escúchame bien. Yo no escribí donde está escrito en Juan 68. En Juan 60, al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Por qué? Porque estaba hablando la palabra, estaba hablando el autor de la palabra, que es Cristo. Estaba hablando con denuedo, con autoridad, estaba enseñando. Y viene y le dice, no hombre, es muy duro, tu palabra es muy dura. Ahora, hay algo que quiero dejarles saber a ustedes. En ese tiempo, ese hombre que le dijo eso a Jesús, ¿sí?, tenía razón. ¿A poco, pastor? Sí, porque él no tenía el Espíritu Santo en él. Él no tenía. Nosotros ahora tenemos al autor de la palabra dentro de nosotros. Ahora tenemos el poder del autor de la palabra dentro de nosotros. Ahora tenemos nosotros la unción, el poder de Dios adentro operando en nosotros. Ahora tenemos la provisión para tener activa la sabiduría de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para comprender lo hermoso que es la palabra, para valorar lo hermoso que es la palabra y lo hermoso que es para permanecer en la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra viva, eficaz, y hoy en día en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, hay un versículo, hermana, ayúdeme a buscarlo, que dice, en Cristo somos sabiduría. ¿Por qué? Porque su palabra es sabia. La palabra de Dios es sabia. Pero tú y yo que estamos en Cristo somos ya en Él sabiduría. No vamos a ser. Aleluya.
Quiero saludar mientras encontramos ese versículo a Grisel Tellos, a Blanca Urrea, a mi amada esposa, a mi hermana Liz, un fuerte abrazo. Brittany, aleluya. López, un saludo a través de la Biblia. Aleluya. Mr. Fajairo, un fuerte saludo desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Estamos transmitiendo para ustedes en diferentes plataformas, en esa radiofusora que usted está viendo en la parte de atrás. Nomás agréguele el .org y ahí vas a disfrutar 24/7 una programación exclusiva para creyentes. Aquí no cantamos mentiras. Aquí seleccionamos la música. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchos artistas dentro de la iglesia cantando las mentiras. Ahora no las platican, ahora las cantan. Por eso te invito, ahí en 1 Corintios 1:30, quiero saludar a todos los que están en diferentes países conectados. Hoy en la mañana estuvieron con nosotros de España, Argentina, México, Colombia, Estados Unidos y diferentes estados de los Estados Unidos. Quiero invitarte a que veas algo aquí maravilloso. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Mas por quién? Por Dios. Usted no escogió a Dios, Dios te escogió a ti y a mí. Nadie escogió a Dios. Si Dios me escogió, el que determinó darme su ADN, Él sabía que el día que yo le creyera con el corazón, no con la cabeza, que la simiente con la que yo nací de Él, que por medio de la palabra, dice, por gracia somos salvos, por medio de la fe. ¿En qué? En la palabra. La palabra de Dios nos hizo renacer de una simiente incorruptible, indestructible. Por eso es bien importante. Ahorita tenemos personas, hermanos, en Brasil. Me da gusto que haya brasileños que les guste escuchar el español, aunque pueden ser latinos de aquí del lado de este lado de acá, pero Brasil nomás es muy similar el portugués a nosotros. Los amamos, los amamos, los amamos, los amamos. A Colombia, Canadá, México, sí, claro que sí. Tenemos a María Ruiz hasta la capital de Imuri, Sonora, México. A Sócrates Urias de Hermosillo, Sonora, México. Un saludo muy especial para todos, la verdad. La intención de mi corazón es que el que empezó la buena obra en ustedes la va a continuar, pero hay que dejarlo a Él que continúe. Y Él no lo puede hacer si tú no aceptas la palabra como manjar, como riqueza. ¿Por qué? Porque si tú no aprecias la palabra de Dios, no aprecias a Dios. Si Dios dice en su palabra que tú puedes vivir una vida poderosa, tú la puedes vivir. Mira lo que dice en 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Fíjate la posición que tiene todo aquel que es nacido de Dios. Estamos en Cristo, ¿sí? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Santo. Una vez más, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Fíjate qué tremenda providencia. Y yo me preguntaba, ¿cómo que la sabiduría? ¿Por qué el apóstol Pablo ora para que Dios nos dé espíritu de sabiduría? Para que nosotros tengamos la humildad de reconocer que Dios es sabio. Y que creamos en la palabra con el corazón, porque con el cerebro nomás no. En otra versión, la TLA dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Yo sabio, sí, soy sabio porque creo con el corazón la palabra. La misma cabeza, cuando hemos sido muy rebeldones, nos dice, ¿cómo vas a ser sabio? Óyeme, ¿cómo le vas a estar haciendo caso
No podemos nosotros hacerle caso. Aleluya. Por eso es importante que tú sepas que en Cristo tú eres sabio. ¿Por qué? Porque estás meditando en la palabra. La palabra es la sabiduría de Dios. Y no es para nuestra capacidad intelectual, querida hermana, querido hermano. Es para tu espíritu. Cuando tú que tratas de razonar la palabra, te pegas una perdida. ¿Por qué? Porque tiene un límite nomás tu capacidad. El espíritu de nosotros, el espíritu nacido de Dios, no tiene un límite. Al grado que puede disfrutar al grado que un hombre nacido de nuevo en el espíritu puede disfrutar las cosas del cielo aquí en la tierra. Eso está tremendo, ¿no? Eso está tremendo. Quiero agradecer a mi hermana Grisel Tellos 775. Veo sus coronitas y sus corazones y veo ese detalle, hermana. A usted le gusta vivir la verdad. Le invito, esta radio está 24 horas para usted. Esta plataforma está para que usted la disfrute y puedas ayudar a otros. Mira, todos queremos ayudar al prójimo, pero queremos ayudarlo y no sabemos cómo. Y la única manera que tú y yo podemos ayudar a personas es que usted comparta con alguien una radio de palabra y de espíritu. Esta radio no tiene otro objetivo. Por eso no vas a escuchar un anuncio, no vas a oír que pedimos dinero. Estamos enfocados qué es lo que cambia a la persona, ¿sí? Para que viva donde viva, ya sea en Argentina, allá donde está en Brasil, mi hermano, en Colombia, en Canadá, en México, en diferentes países del mundo. Comience a ejercer el reino de Dios y busque primeramente la perfecta voluntad de Dios, donde tal vez usted diga, no, pero acá donde yo vivo, pura gente fanática, religiosa, puros gritos y esto y el otro. Hermana, hermano, escúcheme bien. Escúchalo. Ahora por la tecnología, si tú no tienes una iglesia de palabra y de espíritu en tu comunidad, ¿tienes ejército de amor? Haz de tu iglesia ejército de amor. Damos gracias a mi hermana Liz por los regalitos. Aleluya, hay regalitos. Fíjate nomás. Gloria a Dios. Así que, hermanos, estoy hablando del fundamento de la vida de nosotros en Cristo Jesús. La palabra de Dios es útil para enseñar y hoy nos está enseñando que usted y yo tenemos la sabiduría del Padre a través de Jesús. Si meditas la palabra de Dios en tu espíritu, quédate con la palabra en tu espíritu, porque esa palabra te alimenta. Por ejemplo, hay personas que si hoy empiezas a decirlo con tu boca, porque lo crees en tu corazón, de que tú eres una persona sabia, ¿sabes qué va a pasar contigo en un futuro no muy lejano? Va a cambiar tu manera de hablar, tu manera de actuar y muchas cosas van a cambiar en tu vida. ¿Por qué? Porque estás operando por fe en lo que eres realmente. La gente quiere alcanzar lo que ya Dios puso en nosotros. Por eso el apóstol Pablo pedía que nos diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que nosotros supiéramos qué tenemos en Él, lo que valemos en Él y la necesidad de caminar un estilo de vida diario desde que amanece, todos los días de tu vida. ¿Sí? Un saludo muy especial a mi hermana Yacintia Verduzco López Mavi. Aleluya. Choyo Hernández Brittany. Aleluya.
También tenemos aquí Cristal, Grisel. Aleluya. A Liz. Gracias, Liz. Gracias, mi hermana Liz. Yo sé que juntos podemos hacer que muchas personas, a Shuyo Hernández, perdón, aleluya, todos podemos colaborar. Yo los invito a que hagan de ustedes esta emisora. ¿Por qué de ustedes? Porque todos queremos alcanzar a gente, pero no tengo tiempo. Pero tienes muchos contactos ahí que tú les puedes agarraste un video tuyo y diles, miren, yo estoy disfrutando este tiempo en TikTok y veo estos programas y me han abierto el entendimiento. Diles lo que realmente Dios hizo en tu corazón mientras tú estabas en este programa. ¿Por qué? Porque de eso de andar inventando testimonios no es de Dios. Lo que es de Dios es lo que nace de adentro de tu corazón, lo que es genuino, lo que es íntegro. ¿Sí? Es como el hombre que se va a casar con una mujer, quiere que su mujer sea honesta, que sea sincera, pero no va a haber una mujer honesta y sincera si no ama a Dios. Voy a confesar algo que lo he dicho en tiempo, pero creo que es el momento para decirlo. Yo cuando me iba a casar con esa mujer, Blanca Urrea, la pastora Blanca Urrea, que le mando un abrazo, un beso, aleluya, que está también ahí en los grupos, bienvenida. Y aprovecho también para recordar que antes de casarme con ella, yo le dije en su cara, le dije, amor, yo nunca te voy a amar a ti más que a Dios. Porque yo ya venía convencido que debo de amar a Dios sobre todas las cosas. Que mi esposa no es importante, no es valiosa. Sí, claro que sí. Pero todos tenemos un lugar. Y yo deseo que ella ame más a Dios que a mí. Porque si ella ama a Dios genuinamente, los besos son riquísimos. Los abrazos son preciosos. ¿Por qué? Porque estás en Él. Entienda eso. Me platicaba un joven que mientras estaba muy bien en las finanzas, estaba muy bien su relación matrimonial. Se acabaron las finanzas, se acabó el amor. Qué triste, feo caso. Por eso invito a la gente a que tome una decisión. Este día, toma una decisión y di, ya basta. Yo ya no quiero vivir la vida cristiana. Quiero vivir la vida en el reino de Dios con Cristo. Eso haz. Eso marca la diferencia. Porque la religión cristiana tiene a miles atados, manipulados y controlados. Pero el reino de Dios no es eso. ¿Por qué crees que el Señor dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a venir? ¿Y qué es buscar primeramente el reino? ¿Qué es? Estar sometido bajo la autoridad del Rey. ¿Quién es el Rey? Jesús es el Rey. ¿Quién es aquí en la tierra el que nos guía todo? Nos instruye, nos enseña, nos capacita, el Espíritu Santo. Y usted cree que si usted se siga considerando indigno, pecador, y esto y el otro, eso agrada a Dios, donde Él pagó un precio carísimo para que usted esté lavado con la sangre del Cordero, donde quitó de ti aquello que no pertenecía a ti, ahora te hizo linaje escogido, real sacerdocio, eres nación santa, eres pueblo adquirido por Dios, para que ahora vivamos en Él, en su reino. Y en su reino es hermoso vivirlo. Por eso hoy estoy hablando de la constitución del reino. ¿Qué es la constitución del reino? La palabra de Dios. Ese es el sistema de vivir el cielo aquí en la tierra. Y tú lo vas a poder hacer, pero te estoy hablando de que la palabra de Dios, aleluya, se me paró aquí, se me borró aquí en la tableta, pero estoy de nuevo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Aleluya. Útil para enseñar. Déjate enseñar por Dios. Dios dice que le dijo a sus apóstoles, hagan discípulos. Un discípulo es un estudiante. Un estudiante que no les dijo, vayan a la escuelita dominical. No.
vayan y hagan discípulos. En una iglesia, al que es cristiano, no se le predica. Al que es cristiano, evangélico, nacido de nuevo, se le enseña. ¿Por qué? Porque si no aprende a vivir dentro del reino, va a vivir lambiéndole los pies al mundo de pecado. A los famosos, a los que tienen dinero, a los políticos, gente. ¿Por qué? Porque no depende de Dios. Depende de un sistema que no es el sistema de nosotros. Bienaventurado el que depende de Dios y cree en el Señor y permanece en el Señor y vive en el Señor. ¿Por qué? Porque Él nunca va a fallar. La bolsa de valores del cielo nunca va a quebrar. La salud del cielo jamás se va a ir. Si permaneces en mí, dice la palabra, y mis palabras permanecen en vosotros, dice, demanda lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque estás viviendo dentro de mi reino. Dios está despertando ahorita una generación que se va a mover de una manera impresionante. Ya he visto 2, 3 jovencitos yo en redes sociales que digo, aleluya. Pero el poder de Dios no fue para ciertos personajes nomás. El mismo Dios, el mismo Jesús, el mismo Espíritu Santo está en cada uno de aquellos que tuvieron oídos para oír el Evangelio y recibieron al Señor Jesús como el Señor. Pero la iglesia no enseña que el Señor tiene el señorío en nuestra vida espiritual. Las iglesias tradicionales, que yo te digo de corazón, una vez más, hay hombres carnales y hay hombres espirituales. ¿Quién es el hombre carnal? El que tiene a Cristo, sí, pero anda en los deseos de la carne, del sistema del mundo. No estoy peleado con el mundo, la creación de Dios, no, con el sistema corrupto. ¿Por qué? Porque la corrupción viene del mismo infierno. El diablo no tiene otra función, mata, miente y destruye, no tiene otra manera de hacerlo. Hay gente cristiana que está colaborando con el diablo directamente. Es que es mi trabajo. Si tú tienes la sabiduría de Dios, como estaba leyendo ahorita, fíjate bien, te voy a leerlo una vez más. La sabiduría de Dios dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. ¿Cómo puedes ser sabio y estar sirviendo a un satánico, sirviendo a un depravado? ¿Cómo es posible? No, eso no es correcto. Si comenzamos a tomar las decisiones por temor a Dios y por honrar a Dios, las cosas van a cambiar. Y te van a cambiar a ti también. ¿Por qué? Porque es mejor, como dice la Escritura, amar a Dios sobre todas las cosas y vivir una vida apartados para Dios. Esa es la clave. Pero vuelvo a la palabra de Dios, que es el fundamento de tu vida espiritual, que la palabra va renovando tu alma poco a poco, voluntad, inteligencia, deseos, emociones, y la mente carnal también se va limpiando. Ahora tienes una mentalidad acoplada con Dios. ¿Y qué pasa? Tu conciencia es el que conecta la dimensión espiritual y física. Tu conciencia te da testimonio de que lo que estás creyendo va de acuerdo con Dios, que lo que estás aceptando va de acuerdo con Dios. Sí, tu conciencia. La conciencia se limpia cada vez que nosotros cometemos errores con la sangre del Cordero, porque la sangre del Cordero tiene la facultad para limpiarnos. Pero ¿cuándo nosotros podemos dejar que la conciencia sea limpia? Cuando tú realmente te arrepientes. Todos nosotros sabemos, todos sin excepción sabemos qué es malo y qué es bueno. Algo nos dice adentro de nosotros lo que no es bueno. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y
gracias a esa unión ahora son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna, dice la palabra de Dios. Gracias a mis hermanos de Brasil, Colombia, Canadá, México, Estados Unidos, diferentes estados de los Estados Unidos. Quiero agradecer infinitamente a Dios, a aquellos que se han sumado. Tenemos aquí a Liz. Gracias, mi hermana Liz. Gracias a Félix. Félix. Oh, bienvenido, mi hermano Félix. Mavi. Y todos aquellos que se han unido, de veras, de todo corazón, les digo, juntos podemos cambiar estas circunstancias. Veamos, dice mi esposa el otro día, vamos contra la corriente. Claro que vamos contra la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo pecaminoso, ¿sí?, quiere imponer adentro de la iglesia o adentro del corazón del hombre. No pasa nada. No, pues es que... ¿Y la justificación? ¿Sabes cuál es la justificación? Que somos humanos. Que ni modo, somos carne. Que somos pecadores. Órale. ¿Y quién enseña eso? Los púlpitos. Nosotros no somos pecadores. Fuimos pecadores. Ahora somos linaje escogido. Oye, pastor, ¿y cuando la riega, qué hace? Cuando comete errores, ¿qué hace? Cuando peca, ¿qué hace? No porque yo haga como un perro, soy perro. No porque cometo errores ahorita. ¿Sí? Aleluya. Me están preguntando, pastor, ¿qué es el versículo que estás usando? Estoy usando el versículo, aleluya, en la Biblia. En la Biblia estoy usando 1 Corintios 1:30. La leímos, creo que en Reina Valera. Posteriormente usamos la TLA. Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Sí, eso es 1 Corintios 1:30, para aquel que quiera anotarlo. Y en la versión TLA puede encontrar esta versión. Así que agradezco a Dios por aquellos que están continuando y que están compartiendo lo que es realmente a todos tus grupos. Nomás mándales la aplicación. Para mayor información, aquí vas a encontrar en la parte de abajo la página web de la radio. Esta radio es sostenida por un grupo de creyentes que aman a Dios, que es la Iglesia Ejército de Amor, para que tú tengas esta provisión. Y la ventaja que esta provisión es 24 horas para tu vida, para que tú te edifiques. No hay cosa más hermosa que depender de Dios. Todo el mundo te puede quedar mal, pero Dios no. Te pueden robar, te pueden mentir, te pueden engañar, te pueden hacer todo lo que sea, pero Dios no. Dios siempre te va a sustentar, siempre, siempre, siempre. Y no es fanatismo, es simplemente una decisión. Una decisión. Esa decisión tú y yo la podemos vivir cada mañana que despertamos. ¿Por qué? Porque cada mañana que tú despiertas, tú te puedes levantar corriendo a lavarte los dientes, puedes levantar corriendo a poner el café, pero también te puedes levantar tus manos y adorar a Jesús y decirle: hermoso, te amo. Gracias por eso, porque amanecí. Gracias porque estoy vivo. Gracias porque no me duele nada. Ay, un dolor de muela. Imagínate, ni te lo imagines, ¿no? Pero lo único que te quiero dejar saber, la importancia de estar determinado, ser miembro activo del reino de Cristo. Ser miembro activo del reino de Cristo. Todos los días. Y poco a poco vas renovando tu alma. Pero algo muy importante te tengo que dejar saber. Tienes que asociarte con personas que vivan esa vida. Le decía a un padre de familia: si tú
sabes que donde tú te congregas, no creces ni tú espiritualmente, en el futuro tú vas a querer que tus hijos sean creyentes. ¿Cómo? Si nomás siempre oyeron prédicas. Nunca fueron edificados como discípulos. Porque el Señor Jesús dijo, hagan discípulos, no dijo hagan miembros de organizaciones. Somos miembros, pero como discípulo. El discípulo vive y disfruta la palabra. ¿Por qué? Porque eso es el manjar. Yo le digo a los miembros de la Iglesia Ejército de Amor, la palabra de Dios es la riqueza que nosotros tenemos. Una palabra tan poderosa que hará para lo que la envíe, dijo el Señor. Toda la palabra que Él manda hará para lo que la envió. Y esa palabra, fíjate qué tremendo, nos las dio a nosotros. Para que ahora nosotros usemos nuestra boca y expresemos la palabra. Una persona llena del Espíritu Santo puede cambiar el rumbo de la política, puede cambiar el rumbo de la economía, puede cambiar el rumbo de una población. ¿Por qué? Porque todo lo que se mueve en la atmósfera de nosotros es el reino espiritual. Pero somos nosotros los responsables que tenemos que activarnos y ejercer el poder de Dios con esa pasión. La palabra de Dios nos redarguye. Hay veces que estoy oyendo la palabra de Dios, yo estoy leyendo y trae una incomodidad a mi interior, me redarguye y me dice, cuidadito. Cuidadito, Eduardo, tú me prometiste amar a tu esposa. Porque la promesa es a Dios primero que a tu cónyuge. Así que bájale 2 rayitas, Eduardo. Se los confieso porque de esa manera redarguye la palabra. Te hace entender tu posición. Cuando uno se casa, uno promete a Dios ser fiel. Pero primero es Dios. Cuando una mujer o un hombre abandona a su cónyuge, al primero que abandonó fue a Dios. ¿Por qué? Porque no quiso obedecer a Dios. Donde Dios nos pidió que amásemos a nuestras mujeres como Él ama a la iglesia. No, pero que esta no agarra la onda, que no cambia, que mira, que... ¿no te preguntó el Señor que tratara de comprenderla? Él te dijo, ámala. Ámala. Volviendo, redarguye la palabra. Nos corrige la palabra para instruirnos en justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. ¿Por qué? Porque es su justicia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está en Romanos capítulo 5, versículo 21. La gracia de Dios, fíjate bien, reina por la justicia. Quiere decir que mucha gente se apropia de la gracia sin la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Y tienes que saber cuál es la justicia de Dios. La justicia de Dios quiere decir que nosotros ahora en Cristo Jesús, nosotros tenemos el regalo más grande que pueda haber, que por gracia fuimos salvos. Nosotros fuimos escogidos por Dios. Esa es su justicia, que ahora no existe condenación alguna porque estoy en Cristo Jesús. Pero eso no me permite que yo esté asociado con las tinieblas, sino al contrario, hacer crecer el reino de Dios. ¿Cuántas personas están financiando organizaciones cristianas que no están llevando el evangelio del reino a las naciones? Están llevando proyectos eclesiásticos y son bonitos y divertidos y todo lo que tú quieras, como un club. Pero el propósito de Dios nos está llevando y gente está consciente que está apoyando financieramente a esos grupos.
Y cuando te encuentras con algo que está llevando el evangelio del reino a las naciones, es la oportunidad que tú tienes de ser parte, no nomás con todo. La oración para nosotros es más valiosa. ¿Por qué? Porque si usted que me está viendo ahorita se dispone a ponernos en su lista ahí, orar por el equipo de radiodifusora, de la radio Vital, que ahora es mi radio, porque es su radio, y comience a orar por la radio. Hay 5 personas que trabajan 24/7 en esta emisora, aparte voluntarios, y mi esposa y yo. ¿Por qué? Porque son personas que están trabajando, locutores, ingenieros. Tenemos todo un proyecto que no tiene 2 días ni 3 semanas. Este proyecto tiene más de una década. Y vamos a continuar porque hemos encontrado la importancia que tiene. 10 años, así es. Aleluya. Aleluya. Pues si necesita ayuda, hermana Brittany, contáctense con nosotros y con mucho gusto. Sabe que Dios, en su infinita misericordia, siempre tiene cómo retomar el camino correcto. No se condene. Cuando no conocemos a Dios, cometemos errores. Porque muchas veces dicen, yo fui cristiano, pero de todos modos hice lo incorrecto. Eras cristiano, pero no eras creyente. Estabas muerto todavía, o sea, no entendías, no había la salvación, no había una determinación. Cuando nosotros ya nos disponemos a vivir una vida poderosa, entonces todo cambia, todo va a cambiar. Así que, mi hermana Bethany, te invitamos a que te contactes con nosotros. Ahí teníamos la web para que nos escribas, la página o el correo o el WhatsApp de nosotros. Y con mucho gusto, créalo que te vamos a colaborar, ayudar. A mí me apasiona ayudar a personas, pero veo cuando la persona no quiere. Cuando la persona quiere, es otra cosa. Jesús lo dijo de otra manera muy simpática. El que tenga oídos para oír, oiga. Porque él estaba hablando, él estaba hablando la palabra. El que tenga oídos. ¿Cuántos saben que todos los que estaban ahí tenían oídos? Todos tenían oídos, pero no estaba hablando de esos oídos. Que recibieran la palabra, que creyeran en esa palabra. Por eso es importante que usted lea en su casa 2 Timoteo 3:16 y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, santo Dios. Parece que es mala palabra, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Sí, así está escrito. Enteramente preparado para toda buena obra. En otra versión dice, para que el hombre de Dios sea maduro. Un hombre maduro, un hombre cabal, un hombre con cordura. Aleluya. Así que yo les estoy invitando a cada uno de ustedes para que oigamos con los oídos espirituales y entendamos con el hombre interior y vivamos como hijos de Dios. Aleluya. Bueno, pues no me quiero despedir de ustedes, pero cada día tenemos 1 hora de este programa Fe Sin Barreras. Te invito a que compartas con gente esta emisora, este tiempo, y te voy a garantizar algo. Esto cada día crece y crece y crece. Sé parte de ese crecimiento, porque va a llegar el momento, escúchame bien, que vamos a tener un desarrollo. Hemos visto la evolución de esta radio, cómo ha crecido, cómo se ha llevado a cabo, y estoy viendo que en el futuro no muy lejano vamos a tener a hombres y mujeres, óigalo bien, llenos del Espíritu Santo, hablando en tiempo durante todo el día y parte de la noche, gente que estaba en el Espíritu fluyendo. Esa es nuestra oración ahorita, encontrar a esas personas llenas del Espíritu Santo, para que en el momento que usted entre la unción del poder de Dios operando directamente del cielo. Imagínate qué tremendo, eso es algo maravilloso, y ya es algo que ya está en nuestros espíritus, de mi esposa, a mí, en la congregación. Queremos, y donde quiera que estén ellos lo vamos a tener.
siempre y cuando ellos digan yo quiero participar, y les vamos a dar el sistema cómo hacerlo, y vamos a tener que disfrutar Fe Sin Barreras de todos los días, aparte ese tiempo con hombres con el Espíritu de Dios participando con nosotros. Así que hermano, hermana, no me despido de ustedes, les digo, compartan este precioso regalo. Multitudes, amén, dice la pastora, multitudes llenos del Espíritu Santo, gloria a Dios, así es, llenos del Espíritu de Dios. Así que te invito a que escudriñes, 2 Timoteo 3:16, no te olvides de esa palabra, y recuerda que en Cristo somos la sabiduría del Padre a través de Jesús, que es su palabra. Hasta pronto, bendiciones, bendiciones. Pero quiero que escuches algo antes de irte. La Biblia hecha canción en Radio Vital. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.